El señor Valdemar es... bueno, o era... ¿Es o era? Permítame que prosiga. Perdón, desde luego. ¿Otro té, señorita Wallace? Se lo agradezco, pero no más pastas. Engordan. Si está frío. Oh, no. Está perfecto. ¿Oh? El señor Valdemar siempre se distinguió por su extremada delgadez. Sus piernas... ¿Sí? Sus piernas se parecían mucho a las de John Randolph. ¿A las de John Randolph? ¿Ese congresista que decía ser descendiente de Pocahontas? Un tipo tan excéntrico. Perdone, pero me estoy imaginando las piernas del señor Valdemar. También llamaba la atención por sus patillas blancas que tanto contrastaban con su pelo negro. Algunos creían que usaba peluca. Era de un temperamento muy nervioso. Un temperamento que le convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. 2 o 3 veces lo había hipnotizado con facilidad. Pero... ¿Pero qué? Me decepcionó bastante al no alcanzar otros resultados que, dada su especial constitución, había previsto. ¿Por ejemplo? Su voluntad nunca logré que quedase bajo mi total dominio. No pude ejercer sobre él un control absoluto. Y respecto a la clarividencia, no conseguí ningún resultado del que me pudiera fiar. No supe si, sometido al estado hipnótico, percibía lo que, en un estado normal, no se es capaz de captar. Siempre atribuí mis fracasos a su mala salud. Unos meses antes de conocernos, los médicos le habían declarado tuberculoso crónico. La verdad es que el señor Valdemar acostumbraba a referirse a su cercana muerte con una sorprendente tranquilidad. Para él, el morir era algo que no se puede evitar, ni tampoco lamentar. Por lo que me acaba de decir, parece que el señor Valdemar resultaba una persona apropiada para lo que pensaba llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Sabía, porque conocía bien su forma de pensar, que no se iba a negar a colaborar conmigo. Lo que me proponía entraba dentro de su filosofía. Y sin parientes en América de los que pudiera temer una intromisión. En conclusión, que le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, pareció interesarle vivamente. ¿Para su sorpresa? Sí, para mi sorpresa, señorita Wallace. Porque, aunque con anterioridad siempre se había prestado de buen grado a mis experimentos, nunca demostró por ellos particular interés. Su enfermedad era de las que permiten calcular con bastante exactitud cuándo sobrevendrá la muerte. Convenimos en que él me llamaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos que le atendían para su fallecimiento. Hace 7 meses, escrita por el propio Valdemar, recibí una nota en la que me decía: Estimado P., ya puede usted venir. Tanto el doctor D como el doctor F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche. Y puedo asegurarle de que han calculado muy bien, Valdemar. La nota me fue entregada media hora después de haber sido escrita. Al momento me fui a su casa. Al cuarto de hora ya estaba en la habitación del señor Valdemar. Del moribundo Valdemar. No le había visto desde hacía 10 días y me aterró el espantoso deterioro que en ese tiempo se había producido en él. ¿Qué alteraciones presentaba? Su rostro, señorita Wallace, era de un terrible color plomizo. No había el menor brillo en sus ojos. Y aunque siempre había sido extremadamente delgado, como ya le dije, en tal ocasión estaba muy demacrado. Tanto que la piel se había abierto en los pómulos. Su rostro era horrible. Sí, no lo dudo, a juzgar por lo que me ha dicho. No paraba de toser. La expectoración acabó alterando mis nervios. Su pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba una notable claridad mental. Diría que extraordinaria. Y las fuerzas no le habían abandonado por completo.
Me habló con claridad. Tomaba, sin necesidad de que nadie le ayudara, algunos calmantes. Lo encontré al entrar en su habitación, recostado en la cama sobre varias almohadas, escribiendo notas en una libreta. ¿Estaba solo? Oh, no, señorita Wallace. Le acompañaban los doctores D y F. Estaban a su lado atendiéndole. Luego de estrechar la mano a Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me detallaran el estado del paciente. ¿Qué le dijeron? El pulmón izquierdo de Valdemar, desde hacía 18 meses, estaba en un estado semióseo o cartilaginoso, no pudiendo en absoluto desempeñar su función vital. ¿Y el pulmón derecho también? El pulmón derecho, en la parte superior, también estaba parcial o totalmente osificado. La parte inferior era ya solo un amasijo de tubérculos purulentos entremezclados. Ya todo en la parte inferior era esa masa blanquecina, purulenta, que se forma en los pulmones de los afectados por la tuberculosis. Había varias perforaciones importantes y una parte del pulmón estaba definitivamente adherida a las costillas. Es algo terrible. Sí, señorita Wallace, algo terrible. Los doctores también me dijeron que las alteraciones del lóbulo derecho del pulmón eran recientes. El proceso de osificación se había extendido con una rapidez poco frecuente, insólita. Un mes antes no había el menor síntoma y hacía solo 3 días que se habían observado las adherencias. Y aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban que Valdemar tenía un aneurisma de aorta. ¿Una dilatación anormal? Pero los síntomas de osificación impedían hacer un diagnóstico exacto. Los doctores opinaban que moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado cuando hablaba con ellos. Tanto el doctor D como el doctor F, al retirarse de la cabecera de la cama de Valdemar para hablar conmigo, se habían despedido de él. Se habían despedido para siempre. Pero, a petición mía, aceptaron visitar al paciente hacia las 10 de la noche del día siguiente. ¿Y se quedó solo con el señor Valdemar? No, solo no, porque también estaban en la habitación un enfermero y una enfermera. Pero como si lo estuviéramos. Porque tanto el hombre como la mujer se mantenían retirados de nosotros. Cuando se fueron los médicos, hablé francamente con Valdemar de su cercana muerte y del experimento que le había propuesto. ¿Y seguía dispuesto a llevarlo a cabo? Oh, sí. Y no solo eso. Estaba ansioso porque lo realizara. Me insistió en que lo empezara. Pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza solo con la presencia de aquellos testigos. En caso de algún accidente repentino, la verdad, no confiaba en ellos, por lo que aplacé el experimento hasta cerca de las 8 del día siguiente. Fue la hora en que llegó el señor Theodore L., un estudiante de medicina a quien conocía. Él me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos. ¿Y no les esperó? No aguardé a que llegaran. Me vi obligado a proceder no solo por la insistencia del propio Valdemar, sino también porque llegué a la conclusión de que no había tiempo que perder. Valdemar empeoraba rápidamente, se consumía. ¿Y qué hizo? Pedí a Theodore que anotara todo cuanto ocurriera. Él accedió amablemente a mi petición. Lo que le voy a relatar a continuación está sacado de sus notas. Notas, unas abreviadas, otras verbatim, palabra por palabra. ¿Podré...? ¿Sí? ¿Leerlas? Por supuesto, señorita Wallace. Después se las dejaré. Continúe. La verdad me tiene expectante. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que manifestara con toda la claridad que le fuera posible al allí presente Theodore L. que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. ¿Qué dijo? Su respuesta, aunque débil, pero audible, fue esta. Sí. Quiero ser hipnotizado.
hipnotizado. Temo que lo haya retrasado demasiado. Retrasado. Me extrañó su comentario. Pero mientras decía tales palabras, yo ya había comenzado a hacer los pases que sabía por anteriores ocasiones, que eran los más efectivos con él. ¿Pases? Sí, pases magnéticos. Le ruego que... Bueno, al decir pases, me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a personas. Ah, ya. Imitan el movimiento que se emplea para imantar el acero. ¿Y eso? Según Mesmer, en quien yo creo, los astros influyen en el cuerpo humano. Los astros ejercen un influjo mutuo entre sí. Y a su vez, como escribió en De Planetorum Influxu in Corpus Humanum sobre el cuerpo humano, llegando a condicionar, modificar su sistema nervioso de una forma semejante a la atracción que el hierro recibe del imán. El cuerpo humano tiene una propiedad similar a la del imán. Mesmer llamó a tal propiedad magnetismo animal. Y a sus pacientes los trató con imanes, hasta que se dio cuenta de que no era el imán lo que curaba a sus pacientes, sino la influencia psíquica que él mismo irradiaba. Por lo que a partir de entonces, en vez de imanes, pasó sus manos por las partes enfermas de sus pacientes. Tales pases son los pases magnéticos. Comprendo. Decía que usted comenzó a hacer unos pases al señor Valdemar. Sí, y noté enseguida el efecto causado en él por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente. Pero después, aunque empleé todos mis poderes, no logré otros efectos, o al menos no me resultaron perceptibles hasta después de las 10. Ya habían llegado los doctores de I.F. Les expliqué en pocas palabras cuáles eran mis intenciones. Y como nada objetaron, dado que el señor Valdemar agonizaba, continué el experimento. Cambié los pases laterales por otros verticales y dirigí la mirada directa, fijamente, al ojo derecho de Valdemar. Su pulso ya era casi imperceptible. Su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto. Así, durante un cuarto de hora. Al acabar este periodo, un suspiro natural pero muy profundo surgió del pecho del moribundo, cesando la estertórea respiración. Digamos que los estertores no eran perceptibles. No cambió el ritmo de la respiración. Valdemar tenía las manos y los pies como el hielo, totalmente heladas sus extremidades. ¿Y la influencia hipnótica? Fue a las 11:05 cuando percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. ¿Qué señales? Su mirada, vidriosa, adquirió esa expresión desasosegada que es fruto de todo examen interior, algo que jamás se ve sino en casos de hipnotismo. Resulta inconfundible. Unos cuantos pases laterales le hicieron parpadear como al acercarse al sueño. Palpitaron, le temblaron. Y con otros pases se los cerré por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con el estado que presentaba Valdemar, por lo que continué los pases, empleando a fondo mi voluntad hasta lograr que todos sus miembros quedaran rígidos. Le había colocado con anterioridad en la posición que juzgué le sería más cómoda. Las piernas, los brazos estirados, la cabeza algo levantada. Cuando finalicé con tales pases, ya era medianoche. Pedí a los doctores que examinaran el estado de Valdemar. Tras algunas comprobaciones, admitieron que se hallaba inmerso en un profundo trance hipnótico, un trance hipnótico bastante insólito. O sea que le sorprendió. Cierto. Y también aumentó la curiosidad que tenían, diría que en grado sumo.